Buenas noches, mi estimada comunidad, mis estimados suscriptores, amigos de Violas Corporation, sean ustedes bienvenidos una vez más a una nueva entrega. El día de hoy también vamos a seguir con el tema de los AMAs y hoy tenemos una gran sorpresa para ustedes. Tenemos a parte del equipo desarrollador de Shield Network. Shield Network es un proyecto enfocado sobre todo en la seguridad de los contratos inteligentes y viene a ofrecernos soluciones en este mundo cripto que cada día avanza y avanza más, ¿no? Entonces, para el día de hoy vamos a tener, aparte de los desarrolladores, como les dije anteriormente, tenemos a nuestro amigo Shenhan Foras y tenemos a nuestro amigo Neander. Ellos son, digamos que parte del génesis de este proyecto. Adicional a eso, nos va a estar acompañando como intérprete nuestro amigo Abraham Pérez. Él es la persona encargada de la comunidad en español de este proyecto. Y bueno, sean ustedes bienvenidos y empezamos con nuestro ama del día de hoy. Recuerda que puedes hacer tus preguntas y vamos a estar traduciéndole a los desarrolladores para poder resolver todas las dudas que tú tengas. Bienvenidos, amigos. Empiezo con Shenhan. Bienvenido, Shenhan. ¿Cómo estás? Hey, thanks for having us. Ok, Neander, ¿cómo estás? Hi. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a empezar y esto se lo voy a dejar para que ustedes decidan quién de los dos responde. Empezar por lo primero, ¿no? Vamos a mirar cómo surge el proyecto, un poco de cómo ustedes se conocen, ya tienen experiencia en este campo, en el área blockchain. Les quería hacer básicamente esa pregunta inicial de algo acerca de ustedes, que nos puedan comentar. Hey guys, can you tell us how Shield Network begins, how you meet each other, and what is your experience on the crypto and blockchain space? Yes, the project started. I'm not completely sure when it started because I joined a group of Norwegian creators. So I'm the one guy they launched with. So I joined just to get experience as well as I knew programming, which they needed. But I was there from the beginning, and then I met Shem, which joined me in the programming section. And that has been quite fun from there on. I think we started the whole project just because we were a group of more or less new people in crypto space, and we wanted to get into it. But the only thing we saw was more or less rug projects, scams, and such as that. And we wanted to kind of make crypto a bit get a better reputation on what it has, at least in Norway. It's more or less looked frowned upon by at least the older generation. The newer generation are more pumped up, to say the least. So we started a project. We wanted to mitigate the rug pulls and stuff like that. That's more or less how it started. How many months now? I think like 7 almost. I mean, because 7, yeah. We started like a month or something before it actually went live or something like that, right? Yeah, that's true. Okay, pues básicamente ellos están diciendo que ellos siendo inversionistas nuevos dentro del mundo de las criptos, se dan cuenta del problema que hay con lo que son los rug pulls y los fraudes, y ellos deciden unirse, unos primero, otros después, para, además de ya ellos tienen experiencia en programación y esto, tener esta experiencia dentro de lo que es el cripto y el blockchain, y crear algo para poder mitigar estos tipos de fraude y scams que estaban habiendo y tratar de levantar un poco más lo que es la reputación del DeFi dentro del mundo del cripto. Okay. Yeah, so I can maybe tell a bit about myself, maybe, if people want that. So my real name is Frank Agldal. I'm from Norway, Vestlandet, Bergen. So I have been
I have been working with programming for over 10 years, but not in blockchain area. More or less, I was working in a company which made kind of the Ocean Digital. So we programmed stuff for ocean things that happens in Norway. Ok, perfecto. Está viendo, ¿verdad? Que él tiene 10 años de experiencia en programación, básicamente trabajando con proyectos en Noruega que tenían que ver con el océano. Ahora, básicamente su primera experiencia dentro de lo que es blockchain y traer todos los conocimientos que tiene dentro del blockchain. Ok, perfecto. Bueno, ahorita nombraron algo que a mí siempre me llama mucho la atención, ¿no? Y es el tema de, digamos, el desarrollo, las personas que están detrás. De pronto, si nos pudieran hablar un poco acerca de quiénes son el resto del equipo desarrollador, si nos pueden comentar algo de partners, si tienen de pronto ya partners, otros proyectos criptográficos, y bueno, que nos comenten básicamente algo acerca del equipo. Okay. They want to know about the developer teams, who they are, the rest of the team, and if you have partnerships and that things. Shem, you can maybe talk about that. So we have a couple of developers who are already working with us in the team, and besides the developers that we have, we also have external developers, right? We have people who have a lot of experience, who have already built a lot of projects like these before. So we are externally working with them because they have already built these things so many times. So, you know, they know easier the obstacles that we have to, you know, jump through and everything. So that would be one part of the question, that we have devs internally and externally. And the second part of the part, I'll use Solid Group as a perfect partnership here, because we are having Solid Group right now who are partners actually going through our code. It's their job. They're code auditors, and they have seen these kind of codes already 20,000 times already. So they're pretty much auditing everything, checking all the mistakes. We have, you know, a few errors here and there, and we're in the process of fixing them right now. As for the partnership in future, we are kind of like aiming to do something very different when it comes to partnership. We want to create like a massive group of partnership, but not an excessive one. But we want to have a bigger partnership group where we work with as many anti-rug communities as we can. Ok, perfecto. El equipo básicamente consta de 4 miembros principales, de los cuales ellos son otros 2 de los miembros que próximamente también van a estar haciendo su doxing. Aparte de estos miembros que son el equipo core, básicamente son los fundadores, también tienen unos desarrolladores y programadores externos con más experiencia en lo que son las distintas plataformas que se utilizan para poder escribir y desarrollar código dentro de los smart contracts. Aparte de eso, tienen un partnership ahora mismo con lo que es Solid Group, que es una de las compañías que auditan proyectos y auditan contratos inteligentes. Son el partner principal de Show Network. Actualmente ellos son los que están trabajando con la auditoría de lo que es el Shieldpad, y también se está trabajando con una auditoría, con un partnership con un grupo más grande de una comunidad más grande en contra de los scam projects. Ok, bueno, quisiera que nos hablaran un poco de un tema que, a pesar de que ya hay una página web, ya podemos entrar, mirar información, hay un white paper, pero todos sabemos que tal vez se conecten personas que es la primera vez que escuchan hablar del proyecto, ¿no? De Shield Network. Quisiera que nos contaran para ese tipo de personas, que nos contaran algo acerca del fundamental. Básicamente, ¿cuál es el objetivo y qué soluciona Shield Network? We can hear you, bro, but the picture is frozen, so you can, in worst case, you can at least talk to us. Maybe
Yeah, we can hear you. Bueno, creo que nuestro amigo Abraham, nuestro intérprete, creo que no está. Hay problemas técnicos. Ok. Should I go? Yeah. Okay. So the main project, the main goal, I guess, is to create not only to have ShieldPad as a launching platform where people would be able to launch tokens and not be rugged. We want to create a sequence of use cases, right? The Launchpad is just the first thing that we are building. We actually have a lot of plans to build another 5 to 6 different use cases, which are gonna not only create the project and the company, the Shield network itself, a way bigger player in the game, but like we want to make sure that we are a network that offers everything that has to do in kind of sustainability to help the investors not get drugged. Of course, you know, it's a difficult, DeFi space is a very difficult space. So we, at least we're trying, you know, our best to create something that will, you know, steer the ship in a different direction. Just have few, 5, 6 different use cases, tools where it would really help the investors to feel free, to feel safe, you know, as much as you can, of course, in the DeFi space, because it's terrible out there. Claro, claro. Básicamente estamos hablando sobre el desarrollo del ShieldPad, donde además de ser una plataforma donde se van a lanzar proyectos nuevos que ya vienen preauditados, que esto ya liberaría al inversionista de la preocupación de que puedan ser algún tipo de scam, honeypot, rug pulls o estas cosas. Ellos están tratando de crear también que el proyecto tenga más usos, más casos de uso, que hagan que esto cree una comunidad aún más grande, ¿verdad? Dentro de ShieldPad también van a tener otras funciones para que también tratar de remunerar a lo que es el holder y el inversionista dentro del proyecto. Que su principal misión es tratar de crear esta plataforma donde los proyectos que se lancen en él estén libres de rug pulls y básicamente la tecnología que se va a utilizar dentro de él es bien innovadora. I'd like just to add one more thing to you know, to the thing you translated. There is a reason why we are like keeping some of the things of the future development in secret. You know, it's really two reasons. We are really planning great things. I hope our holders and future holders will understand, and hope that you can translate to them in Spanish as well. Why we're keeping this a secret from the development is because like a lot of people are copying and stealing some of the ideas, and at the same time, as we saw when we were migrating from version 1 to 2, all these scammers use this information as a tool against everyone, you know. So we're just for now trying to keep some of the information secretive for maybe 2-3 months at most, and then we'll be able to, you know, kind of already show some things they're going to be developing as well, and we'll be able to, you know, shed the light to the investors. And I'm pretty sure everyone's going to be like very overwhelmed about great things that are going to come from Shield Network. Sí, él está hablando ahora mismo, hay unos proyectos en el futuro de los cuales no se ha querido hablar mucho, básicamente por 2 razones. Una, porque hay muchas personas que están utilizando esta idea, ¿verdad?, para copiarla y pues tratar de adelantarse. Y otra es que se vivió durante la migración del B1 al B2, donde muchos scammers se aprovecharon de esa información, ¿verdad?, para hacerle fraude a los mismos inversionistas, haciéndose pasar por el equipo. So que ellos están tratando de mantenerlo todo en silencio hasta una vez ya tengan todo bien desarrollado y puedan lanzar luz sobre estos nuevos proyectos que vienen dentro del Shield Network, y que, según lo que él dice, cuando salgan todos van a estar bien emocionados, y es una de las maneras para poder remunerar a los holders de Shield Network. Ok, pero precisamente de ese tema, a ese tema iba encaminado la próxima pregunta, y es básicamente cuáles creen que serían los objetivos a cumplir a mediano y largo plazo. What do you believe is the objective that you want to achieve in the short and long medium term?
Okay, so just like Frank said in the first question, the long term would definitely be the anti-rug. You know, that we could offer at least a place where people can launch tokens and feel safe. And like short term, I don't guess we don't like I don't want this to sound like negative or positive. We're just not planning for many things in short term. I guess like our short terms are kind of like little step goals, just like we have, for example, do the shield pad, the shield vault, the shield tracker. All these things are going to come out. These are kind of like, I guess, short term goals, but in the essence, it's all long term projects. You know, Shield Network is about a long term investment, about long term holding. You know, this is something that has to grow over time. It's not a pump and dump kind of thing. Okay. Ellos básicamente dicen que ellos no se están concentrando en hacer algo a corto plazo, sino en ir construyendo paso a paso pequeñas cosas que puedan a largo plazo crear la plataforma que ellos quieren crear. ¿Ok? Básicamente ahora lo que viene es el Shieldpad, ya está al aire, está en proceso de audición, ya lo próximo sería el Shield Vault, que es el próximo token del Shield Network, y así paso a paso llevar hasta lo que es la meta principal, que sería pues, crear esta plataforma anti-scam, anti-rocks, donde los inversionistas puedan invertir en nuevos proyectos con una tranquilidad de que tus fondos van a estar seguros, ¿verdad? Y básicamente él dice que esto es una inversión a largo plazo, que las cosas se deben dar a largo plazo, que ellos no se preocupan básicamente por lo que pasa en el momento, sino en dar pasos certeros poco a poco para lograrlo. Ok, perfecto, perfecto, súper bien. Y realmente yo creo que es lo que necesita la comunidad, ¿no? Proyectos que piensen a largo plazo, que piensen un poco más allá en el tiempo. Bueno, vamos, por acá ya tenemos 47 personas en YouTube. La verdad no tengo el dato de cuántas personas nos están viendo en Facebook, en Twitch, pero en estos momentos nos están viendo en varias plataformas. Así que los quiero invitar a las personas que nos están viendo y tengan preguntas, tengan dudas acerca de este gran proyecto, nos puedan hacer las preguntas y acá las vamos a estar traduciendo. Por ahí nos estaban preguntando cuál iba a ser el uso de Shield Vault. What is the use case of the Shield Vault? Okay, so Shield Vault, again, Shield Vault is going to be like a mini token of ShieldNet. It's like a brother token, I guess, like the smaller brother. The main token for everybody who is invested or is planning to invest, they have to just bear in mind before I answer this question that ShieldNet is always going to be the main token, okay? Shield Vault is there to create rewards, okay? Because when we initially created ShieldNet, people have to be aware that ShieldNet doesn't have a minting function, okay? Therefore, we have to be very careful with the amount of tokens we have. We cannot just, have a massive amount of staking possibilities or rewards because we don't have minting. So Shield Vault is going to be the second token that we're going to release that's going to give rewards with higher APY to all the investors. But the way it's going to work mainly as in most important kind of reward system, it's going to be the backbone of ShieldNet. So people staking ShieldNet will get Shield Vault as reward and etc. It's going to be one of the use cases. It's going to be the backbone of the ShieldNet itself, and the other one for rewards. And of course, we have really smart way how we can implement the use case of ShieldNet as a token and Shield Vault together on the Shield pad. Básicamente, él dice que tienen que entender que siempre el ShieldNet va a ser el token principal del proyecto. Lo que sí es que ShieldNet no es una moneda que inflacionaria, no tiene minting function. So, ellos para crear ahora la plataforma, dentro de la plataforma, los rewards para los holders, pues van a crear este token que es inflacionario. Y va a funcionar para dar rewards, ¿ok? Pues como Shield no tiene una cantidad fija, pues el Shield Vault va a tener pues, esa programación de minteo para crear rewards con APYs más altos, ¿verdad? Con un grado de remuneración
aún más alto. Además, pues va a funcionar como una complementación con ShieldNet. Ok, ok, perfecto. Bueno, ya el tiempo se nos viene encima. Realmente la idea es que sea algo muy corto, concentrado en las preguntas que tenga el público. Antes de ir un poco con una ronda, en los últimos 5 minutos de rondas de preguntas de las personas de la comunidad, quisiera hacerles de mi parte una última pregunta. ¿Cómo ven ustedes el escenario cripto en Latinoamérica y cómo ha afectado o en qué ha influenciado esa comunidad latinoamericana dentro de Chill Network? Right. How do you see the Latin American crypto community, and how you think that influence and affects the crypto world? Ooh, this is a Well, big one. it's getting very big now, I think, with the Yeah. adoption of Bitcoin in don't remember where it was, but it's Latin America. Oh yeah, they accepted the Bitcoin somewhere there. Yeah, Salvador. it's become a official valuta of the country. That's in El Salvador. Yeah, and I think the community overall is growing. And honestly, like me and Frank, we can only say positive things when it comes to the Spanish community overall, because we've seen that our investors are really, it's a nice feeling that we share this trust. That we share this trust where people feel safe when they really support the project. They really want to be a part of it. You can tell the way how everyone's like so excited about it. I think it's great that people in the Latin America and the Spanish community are really becoming a bigger part in the crypto world. Dice que ¿verdad? Ellos ven el crecimiento, ¿verdad? Y la adopción que está teniendo en Latinoamérica este mercado de las cripto, que ellos, el feedback que tienen de la comunidad latinoamericana es súper positiva al ver que pues, cada vez hay más inversionistas latinos en el proyecto, que se están envolviendo cada vez más en este mundo, que cada vez saben más, que están actuando más y apoyando más, cada vez que tienen una noticia están más activos. So que ellos se sienten bien contentos de que el proyecto de ellos haya llegado tan grandemente a lo que es la comunidad latina. Ok, qué bien. Bueno, vamos entonces a ir con las preguntas. Tenemos 2 preguntas pendientes del público. Y básicamente, yo sé que tal vez dentro de los proyectos criptográficos a veces es muy complicado dar fechas futuras, porque sabes, cualquier cosa puede pasar. Pero acá nuestro amigo Eduardo Domínguez nos pregunta, ¿cuánto falta para que el Shieldpad sea auditado y comience heavy el marketing? Okay, they're asking how much time you think the Shieldpad will take to get audited and when the big marketing is going to start. Okay, so first of all, we had a little bit of a delay with the Solid Group because the team who started initially doing the auditing of our smart contract, they all got COVID-19. So the whole team was a little bit delayed because they were detained and they had to stay at home. It's a German group and they're really strict when it comes to COVID-19. But nevertheless, they're really working hard and we already got the feedback from them, okay? And there is few issues that we have to fix. So I'm really not sure how long it's going to take. I think me and Frank talked about this, maybe like maybe a week or 2 or so, something like that. And it's going to be completely audited, and that means that we can start doing the marketing. Because we don't want to start doing marketing unless we have the audit absolutely 100% transparent and ready. Which means that everybody can feel safe to, plug in their wallets in the Shieldpad and use it worldwide. That means this is the right time to start, doing the marketing. Ok, perfecto. Pues mira, básicamente dice que hubo un pequeño delay en un principio con el equipo de Solid, ya que algunos de los miembros pues no pueden ir para la oficina por lo del COVID-19. Son bien estrictos en ellos cuando hay algún contagio.
pero ya básicamente ya dieron el feedback. Sí se tiene que arreglar algunas cosas, ¿verdad? Que siempre piden dentro de esta auditoría, pero ya se espera que alrededor, ¿verdad? Aproximadamente de 1 o 2 semanas ya pueda estar completamente funcional, y ya una vez se entienda que está completamente funcional, pues se va a ir, ¿verdad? Con todo lo que es el marketing, porque ellos quieren estar seguros de que ya va a ser completamente seguro de que la gente pueda conectar a sus wallets dentro de la plataforma, que están dentro de una plataforma segura, para entonces ir con el marketing. Ok, perfecto. Bueno, vamos con una última pregunta del público, ya para ir terminando. Nos pregunta nuestro amigo Wilfred Santos. ¿Cuál sería el split page mínimo que tienen pensado para poder realizar transacciones con Shield Vault una vez salga? What do you think is going to be the slippage for the Shield Vault when it comes out? It's going to be the what? The slippage. The slippage for the new token. We're not sure right now. We're not sure. This is something that Buff is doing right now as we speak. I just want to add a little thing when you answer this question. Shield Vault is also going to be a token for all those who missed the opportunity to invest in the beginning of ShieldNet. So everybody who kind of like bought way too early and the price went up and down, they will have the opportunity to buy again to do an investment. But as for the tokenomics of Shield Vault, me and Frank we're not the right guys to talk about this, because right now, as we speak, Buff is preparing this with one of our developers simultaneously. But I don't think it would be over 10. I think it would be under. We also think it will be under 10. Okay. Bueno, básicamente ellos no quieren dar una información concreta sobre lo que son los tokenomics, ya que Bufftown, que uno de los desarrolladores, se pueden también contactar con él dentro del Telegram, es el encargado de los tokenomics, pero ellos entienden que va a ser por debajo del 10%, como siempre se ha tratado de hacer. Y añadiendo a eso, pues Shem dijo también que el Shield Vault, ¿verdad?, va a ser también una buena oportunidad para todos aquellos que entraron quizás un poco tarde a ShieldNet. Tienen como esta segunda oportunidad de entrar al token, ¿verdad?, cuando está en bajo precio, y aprovechar, tú sabes, la subida para poder hacer más ganancias. Ok, bueno, ya para terminar la etapa final de nuestro AMA del día de hoy, quisiera que nos dejaran cada uno de ellos un mensaje para toda la comunidad, sobre todo latinoamericana, que es nuestro público y son las personas que están conectadas en estos momentos. Quisiera que nos dejaran un mensaje y si nos quieren adelantar algo, alguna primicia de lo próximo que se viene, que tal vez no haya sido anunciado, siéntanse en su derecho. Okay, perfect. He wants to, if each of you, if can send a message to the Latin American community, and if you want, you can say something about the future project, something that you haven't said. So feel free to say something. Frank, you should go with sending a message to our Latin community. No, you can do it, and I will follow up. Okay. So I guess the first message would be we're really thankful for everybody who invested and is a long-term holder and who trusts Shield Network, and it means a lot to us. It's not just a token or investment. It means that everybody who kind of like holds a bag, obviously, as they're investing for themselves, but it's a bigger purpose than that. We're all together, all of us, every single person here, we're doing something that will change the world. We're doing something that will change the DeFi space. We are working at something that's hopefully going to be, very big, and everyone's going to be happy, and everyone's going to be, they're going to feel safe. They should feel safe as if when they're walking in the bank and, putting their money there and, making some investments or something like that. So it's a moment in history, I guess, that a lot of generations in the future will be looking back to what's happening. Wow. Nandes, you want to follow up? Yeah. So we want at least investors to feel safe when they invest in a project. So not just
you know, the Wild West, which is now, where you just throw your money and hope you get something in return. But 4-in-1 times you lose actually money on it. So if you think about Latin Americans, which maybe don't have that much to invest in with, and then they lose it on some scam or whatever, then it's bad. It's also bad for adopting crypto adoption in general. And that's what we want to mitigate. Yeah, this is a good point. Yeah. Perfecto. But we are really thankful for the investors that have been with us. Wow, la respuesta me tocó. Ellos están bien agradecidos de lo que es la comunidad latina, de más que apoyar a un token, están apoyando a algo que se escribirá la historia con esto, ¿verdad? Porque se está tratando de cambiar la manera de cómo este mundo se está invirtiendo. Ellos dicen que agradecen mucho a todos los que entraron desde un principio y tienen la mentalidad a largo plazo, porque están invirtiendo más que en un token, están invirtiendo en ellos, están invirtiendo en un cambio que es bien necesario dentro del mundo de las criptos. Y como Nander decía, a veces en Latinoamérica muchos de los latinos tienen que realmente pasar situaciones fuertes para poder tener algún dinerito, para poder invertir, y que venga, ¿verdad?, algún scammer o algún fraude y se lo quiten, es realmente triste, y por eso es que esa es la misión principal de este proyecto. Así que muchas gracias a todos los que están desde un principio, se les agradece la confianza y que van a seguir trabajando para lograr ese objetivo. Ok, bueno, no, igual para nosotros también nos sentimos muy agradecidos que ustedes hayan aceptado la invitación. Esto fue el AMA con Shield Network desde Brothers Corporation. Gracias a todas las personas que se conectaron, a las personas que hicieron sus preguntas. Muy posiblemente en un futuro vamos a tener más oportunidades de podernos conectar con este gran equipo desarrollador. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy, amigos. Como siempre les digo,